Ten la idea y la naturaleza fluye. Cicerón. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a la divina columna para la voz Esmeralda. Hace poco festejamos el Día del Maestro o el Día del Estudiante y por tal motivo no podemos dejar de hablar de uno de los grandes maestros de la historia, Sócrates. Sócrates fue un filósofo ateniense que nació por ahí del año 480-470 a.C. y muere en el año 399 a.C. Hay un antes y un después de Sócrates, definitivamente. Y no solo en Grecia, sino en toda la humanidad. Que por cierto, Grecia no fue Grecia hasta 1822, que se independizan del Imperio Otomano. Antiguamente se conocía como la Hélade, es decir, había distintas ciudades independientes, estaban los de Atenas, los de Esparta, los de Tebas, los de Creta, que eran independientes. Algunos compartían lengua, pero compartían religión. Sócrates era un hombre muy humilde, muy sencillo. Era facilísimo hablar con Sócrates. Siempre lo podías encontrar en el gimnasio, en el ágora, incluso hasta en su casa. Tú podías llegar y decirle, oh, ¿qué onda, Sócrates? Y platicar con él. Era un hombre tan sencillo, era un hombre tan humilde que platicaba con cualquiera de cualquier tema. Si llegaba un militar, platicaba de estrategia. Si llegaba un matemático, platicaba de números. Si llegaba un filósofo, platicaban de ideas. Era una persona tan modesta que ni siquiera tenía una escuela, como la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles. No, a él tú lo podías encontrar en cualquier lugar. Él decía que no tenía alumnos ni discípulos, que él tenía amigos. Su filosofía era su vida. Por tal motivo, nunca escribió nada. Todo lo que conocemos de él es gracias a los diálogos de Platón, que por cierto, Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Aristócles era un nombre muy común en Atenas. Su maestro de gimnasia fue el que le puso de apodo Platón, por el omóplato. Era un hombre bastante espaldón. Homo en griego significa hombro, plato en griego significa ancho. Platón en sus diálogos presenta a Sócrates como un maestro que incita a dos cosas: la exhortación y la indagación. ¿Y qué es la exhortación? Pues no es nada más que echarle porras a tu alumno, decirle, tú puedes, tú eres bueno, tú eres capaz de hacer las cosas. Y la indagación, que a través de preguntas llegues al conocimiento. Sócrates era maestro porque enseñaba a dudar, y a través de la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? La indagación a través de la pregunta. Incluso en uno de los diálogos, diálogo del Teteto, le cuestionan a Sócrates, oye, ¿y por qué nada más haces preguntas? ¿Por qué nunca das respuestas? Te la pasas haciendo preguntas. Y Sócrates le contesta con una analogía. Su mamá era una partera muy famosa, y él decía que su vocación era como la de su madre, ayudarles a sus alumnos a dar a luz sus ideas, pero que su servicio a los demás era eso, por ello no le permitía producir nada. Él nunca dijo, yo solo sé que no sé nada. Lo que él dijo fue, yo soy estéril en punto de sabiduría, no respondo porque yo nada sé, pero sé hacer buenas preguntas. No doy respuestas, pero sé hacer buenas preguntas. El propósito de la mayéutica es que el alumno trascienda de sí mismo. La creación artística, decía Sócrates, es como un alumbramiento. La mayéutica es el alumbramiento espiritual. Eugene Ionesco decía, no es la respuesta la que aclara, sino la pregunta. Y por supuesto, lo que más le importaba a Sócrates es que el alumno se sintiera orgulloso de lo que había hecho. No importa si ya lo había dicho alguien, si ya era una idea que se había usado o si era alguna creación que ya existía, pero mientras fuera suyo y le agregara, le quitara, lo que fuera de él, se sintiera orgulloso. Claro, no que fuera una copia o un plagio, no. Y por supuesto, la humildad, tanto del educador como del educando, porque él decía que cuando menos, si no produces nada, te vuelves más tratable y no crees saber lo que no sabes. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Feliz el que no insiste en tener razón, porque o todos la tienen o nadie la tiene. Borges. Sócrates era un tipazo, pero lamentablemente no tuvo un buen final. Como ya lo habíamos mencionado, Grecia no estaba unificada, y en una guerra que se llamó la Guerra del Peloponeso, Esparta contra Atenas, ganan los espartanos e instauran la famosa tiranía de los 30. Eran 30 atenienses pro-espartanos que gobernaban y por supuesto se encargaron de una serie de barbaridades impresionantes, matanzas, persecuciones. Afortunadamente duró muy poco y después se restauró la república. Incluso en esta tiranía de los 30 estaba un tío de Sócrates, estaba un tío de Platón. En una de esas, a uno de los tiranos
se les ocurrió que Sócrates estaba pervirtiendo a la juventud, porque curiosamente Sócrates era amigo de todos, ya había tenido muchos amigos, muchos alumnos, todo mundo platicaba con Sócrates. Alcibíades, que era pieza clave en esa guerra, pues resulta que se dio cuenta que Atenas no tenía oportunidad de ganar. Alcibíades decide cambiarse de bando y apoya a los espartanos. Entonces, en esta lógica de que Sócrates había sido maestro de Alcibíades, pues dicen, Sócrates entonces está pervirtiendo a la juventud, los está haciendo traicioneros. Lo acusan por pervertir a la juventud y de otros delitos religiosos. El juicio tuvo 3 partes. La primera era la acusación y se tenía que proponer la pena. La intención era solo desterrar a Sócrates y ya. Pero en este tipo de juicios, si el culpable resultaba culpable y no era tan grave, pues podía escoger su pena y por ende ellos pensaron que solo iba a escoger el destierro. Entonces propusieron la pena máxima, la pena de muerte. En la segunda parte del juicio es la defensa de Sócrates y de hecho lo podemos leer en la Apología de Sócrates. Apología en griego significa defensa. Y resulta que Sócrates, por muy poquitos votos, sale culpable. Él podía escoger su pena y pagar la multa de 30 minas. 30 minas era muchísimo dinero en ese entonces. Pero Sócrates, como tenía tantos amigos, Platón, Citrón, todo el mundo le dijo, va Sócrates, yo te ayudo. Pero no, Sócrates dijo, no, se me encontró culpable. Quiere decir que cometí esos delitos. Si soy culpable de los delitos, pues que me apliquen la pena por la que me acusaron. Pero la ley ateniense prohibía que se aplicara la pena máxima cuando la ciudad estaba de fiesta. Y curiosamente estaban las fiestas de Teseo. ¿Qué es esto de la fiesta de Teseo? Se supone que el rey Minos de Creta le declara la guerra a Atenas por haber matado a su hijo. Hay guerra, hay tiempos de hambre, Atenas le va muy mal, hay malas cosechas. Entonces van a consultar el oráculo de Delfos. Les dice, ¿saben qué? Tienen que apaciguar esto. Y llegan a un acuerdo. Por 9 años, Atenas iba a mandar 9 jóvenes mujeres y 9 hombres jóvenes como tributo para que los llevaran al laberinto y se los comiera el Minotauro y pelearan con el Minotauro. Pero al tercer año llegó Teseo. Teseo se ofrece voluntariamente y cuando llegan a Creta, lo recibe la hija del rey Minos, Ariadna. Ariadna y Teseo se enamoran y Ariadna le da un hilo a Teseo para que pueda salir del laberinto. Teseo vence al Minotauro, regresa gracias al hilo de Ariadna y Teseo y Ariadna se van a Naxos. Pero no es una historia de amor. Teseo abandona a Ariadna cuando estaba dormida porque según Atenea le dijo que no tenía nada que hacer ahí, tenía que regresar a Atenas. Estas son las festividades que estaban en la ciudad. Sócrates estaba como prisionero, incluso su amigo Citrón le dijo, oye Sócrates, yo soborno a tu custodio para que te deje salir, te vas como prófugo, pero Sócrates dijo, no, perdón Citrón, pero tengo que cumplir la ley. Sócrates toma el veneno en el año 399 a.C. Sócrates no muere por la filosofía o por aquello que se dice, él muere por la cultura de la legalidad, por respetar la ley. Y sus últimas palabras fueron, bueno amigos, es hora de que ustedes se vayan a la vida y yo me vaya a la muerte. Solo los dioses sabrán cuál se disfruta más. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Un abrazo muy fuerte a todos mis amigos maestros y maestras. Esta fue la Divina Columna para La Voz Esmeralda. Yo soy Mariana Ruiz. Adiós.